Bueno, vamos a continuar con la segunda parte, el módulo 2 de ensayos clínicos o de estudios experimentales. Y ahora vamos a ver los sesgos o desviación sistemática de la realidad, específicamente dos tipos de sesgos: el sesgo de desgaste y el sesgo de notificación. Con respecto al sesgo de desgaste, también llamado sesgos vinculados al análisis, vamos a ver que existen 4 problemas, ¿sí? Podemos tener transcripción incorrecta de los resultados, o sea que la persona que tenga que transcribir los resultados de una planilla a una base de datos puede cometer un error. El uso inadecuado de pérdida o abandono, o sea que vamos perdiendo pacientes, o sea datos de pacientes porque abandonan un tratamiento o porque abandonan el estudio y no se hace nada para corregir este problema. También podemos utilizar incorrectamente los análisis estadísticos, o sea, elegir las pruebas inadecuadamente. Y por último, interpretación incorrecta de los resultados que tenemos que presentar. Bien, en esta diapositiva vemos estas 4 condiciones que se pueden dar de sesgo y las medidas para reducirlas, ¿sí? Al sesgo de la transcripción incorrecta de resultados, que generalmente se da por error de tipeo de lectura, la forma de reducir este sesgo o de eliminarlo completamente es tener un manual de operaciones que evite la subjetividad de aquel que tenga que pasar los datos, como aquel que complete la planilla. La codificación de datos, en lugar de usar palabras, utilizar números, es generalmente más difícil de confundirse. Y evitar, la medida de lo posible, la letra manuscrita. El siguiente problema, como el uso inadecuado de pérdida o abandono, se puede solucionar con aplicando el análisis por intención a tratar o análisis por intención a tratar modificado. Y a esto aplicar un análisis de sensibilidad, ¿sí? Son recursos estadísticos o recursos del análisis estadístico que me facilitan o me solucionan parcialmente el problema de la pérdida o abandono de pacientes, ¿sí? Una salvedad con respecto al análisis de intención de tratar, lo vamos a ver más adelante detalladamente. Después, el uso incorrecto del análisis estadístico. Vamos a predefinir la solución posible a este problema, es predefinir el análisis y la significación que vamos a darle a los test estadísticos. Bueno, son cosas que hace generalmente cualquier estadístico, ¿sí? No es algo raro, lo fuimos viendo a lo largo del curso: evaluar normalidad, elegir el análisis y la medida de efecto pertinente, ¿sí? Son todas cosas que está de más decirlo, o no está de más decirlo, pero que son obvias para cualquier persona que hace estadística, ¿sí? Y por último, la interpretación incorrecta de los resultados a presentar, ¿sí? Es dentro del análisis contemplar, si es que los hubo o si es que uno los tiene conscientes, las posibles confusiones, variables confusoras, ¿sí? Y es lo que se llama sesgo de concepto, ¿sí? Uno asume que un resultado fue por una determinada intervención o por una determinada observación, en este caso una intervención porque son un análisis, son ensayos clínicos, pero existe una explicación, un concepto que me puede estar marcando este hallazgo estadístico. En esta diapositiva vemos que la transcripción incorrecta de resultados se van viendo en las diferentes columnas. Se puede ver, por ejemplo, en la columna de sexo, el data entry puso la M mayúscula, después M minúscula, después codifica con 0 y 1, después pone femenino, ¿sí? Todo esto habría que unificarlo y mi recomendación, por ejemplo, sería utilizar ceros y unos: 0 para, por ejemplo, femenino y 1 para masculino, ¿sí? Después el programa me permite rotular esos ceros y unos como masculino y femenino. Ya lo vimos en el taller de armado de base de datos. ¿Sí? O sea que utilizando ceros y unos evitaría el problema de la transcripción incorrecta, como el femenino. Por ejemplo, si yo el femenino lo pongo con F mayúscula o con F minúscula, el programa estadístico me lo va a tomar como dos datos diferentes, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, sexo, voy a tener
un dato que va a ser la M mayúscula, otro dato la M minúscula, otro dato la F que aparece ahí sola. Después están los ceros como otro dato, el 1 como otro dato y el femenino como otro dato. Voy a tener 6 categorías para una variable que en realidad son 2 categorías, ¿sí? En esta diapositiva vemos una salida del SPSS en el cual las estrellitas rojas nos marcan la gran cantidad de datos faltantes, ¿sí? Cuando hay un dato faltante, por ejemplo, se ven las 3 estrellitas en la línea del número número 140, esas 3 estrellitas me marcan que hay datos faltantes para antecedentes respiratorios, antecedentes obstructivos y restrictivos. Pero también hay datos faltantes en la fecha de egreso. Pero fíjense que fecha de egreso faltan en muchos otros pacientes. Ese dato faltante, fecha de egreso, puede hacer que si yo hago un análisis en el cual meto todas esas variables, también pierda las variables que están completas porque me falta un dato, que es la fecha de egreso. Si yo quiero calcular, por ejemplo, los días de internación entre fecha de egreso y fecha de ingreso, para todos estos pacientes que tienen estrellita en fecha de egreso no me lo va a calcular. Lo mismo, si una variable, yo quiero comparar los días de internación con el factor tener o no antecedentes respiratorios, tal vez tengo la variable antecedentes respiratorios, pero al no tener la otra variable, que es los días de internación, porque no me la puedo calcular porque falta un dato, pierdo a ese paciente para ese análisis. Esto se acrecienta y se hace exponencial en los análisis multivariados, donde todas las variables se comparan con todas las otras variables, con otro grupo de variables o con una variable en específico. Y esta cantidad de datos perdidos es muy relevante, o sea que hay que subsanarlo de alguna manera. Los datos erróneos heterogéneos es lo mismo que habíamos visto con la variable sexo. En este caso está marcada la F en amarillo. Fíjense en la edad 98. Puede ser un dato erróneo, pero también puede ser un dato real, ¿sí? Por el apellido y el nombre no pareciera real, pareciera que es un error, ¿sí? Y más sobre todo porque estamos viendo en jugadores de básquet, creo que era esto. Entonces, es un dato erróneo, ¿sí? Si el dato escapa al promedio de la población, bueno, hay que mirarlo. Si es un outlier, hay que verlo. Si es un outlier real o si es un dato mal pasado. Dentro de las soluciones del sesgo de reporte existe el manual de procedimientos. ¿Sí? En esta diapositiva de soluciones vemos, por ejemplo, la redacción del manual de conocimiento y en ella nos van diciendo cómo llenar las planillas, qué es lo que tiene que hacer cada investigador para aprobar el protocolo por el comité de ética, cuándo inicia y finaliza el estudio, cómo deben ser llenadas las planillas de recolección de datos del paciente, ¿sí? Y esto lo que me evita es la heterogeneidad de datos, ¿sí? Si yo sé qué es lo que tengo que poner en cada casilla o en cada renglón, evito la interpretación de cada investigador en cada centro, sobre todo cuando son estudios multicéntricos, que me haría muy heterogéneos los datos y después tendría que hacer un trabajo de depuración de base de datos demasiado arduo que me podría generar un sesgo de interpretación de datos. Aquí hay otro ejemplo de la ventaja de digitalizar, por ejemplo, y evitar la letra manuscrita en la mayor medida posible. Por ejemplo, en esta planilla de jugadores de básquet se ve el e-balance test y aparece ese número que está remarcado 1005, en realidad es 100,5 porque el resultado del balance test es en centímetros. Y eso podría, alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando, que es una persona que transcribe datos de una planilla a una computadora, podría pasarlo como 1005, porque él no conoce el tipo de variable y los valores posibles, ¿sí? Entonces, lo ideal, en este caso no se puede evitar porque se toma la planilla en una evaluación habitual en un consultorio, pero en la medida de lo posible evitar la menor cantidad de letra manuscrita. Otra de las soluciones es codificar, evitar en la base de datos aparezcan muchas palabras, ¿sí? Por ejemplo, la base que se ve arriba como solución
dice condición de egreso del nosocomio o fin de seguimiento en la primera columna de las variables. Y se ven números 1, 1, 6, 4. Cuando uno mira qué significan esos datos, porque uno puede rotular cada número que quiere que signifique cuando es una variable nominal, y se ve que, por ejemplo, el 1 es paciente muerto, el 6 es fin de seguimiento, el 4 es vivo a domicilio, el 3 es vivo a otra unidad de terapia intensiva. O sea, cada valor de la columna de esa 1 tiene un rótulo que uno puede ir cargando, ¿sí? Es un trabajo arduo al principio cargar todos los rótulos cuando son variables nominales con muchas categorías, pero después es mucho más fácil de manejar y de interpretar. En el caso de ceros y unos, por ejemplo, en este caso la columna número 2 es sin antecedentes y con antecedentes, 0 y 1, y después por ejemplo, y el no y el sí, en antecedentes respiratorios, restrictivos y obstructivos, y al igual que en cualquier no y sí, uno puede copiar y pegar los rótulos de la variable y se evita un trabajo muy arduo. Y se evita también tener que poner no y sí, que el no y sí es mucho trabajo. En cambio 0 y 1 es mucho más fácil, muchísimo más difícil de equivocarse y muchísimo más fácil de encontrar errores en la transcripción. Porque yo encuentro un 10 o un 0,1 o un 11 o un doble 0, me doy cuenta que es un error de tipeo, ¿sí? No es un error de la variable. Otro problema de la transcripción de datos y después del reporte de datos es la inconsistencia. Por ejemplo, en este reporte vemos sexo masculino y femenino y vemos que masculino hay 100 pacientes y cuando uno mira disquinesia escapular en hombres ve que el total es 90, o sea, se perdieron por algún motivo, tal vez porque estoy analizando muchas variables y de forma individual cada variable, pero en el análisis las tomo todas juntas porque así lo hace el programa y veo que solo analiza a 90 sujetos, ¿sí? Y estos porcentajes, 66.6 y 36.3, son con respecto a 90, cuando en realidad el total de pacientes masculinos son 100. O sea, habría que ver dónde se perdieron esos 10 pacientes. Como se ve en la diapositiva, de una muestra de 40 pacientes, se asignan aleatoriamente 20 a cada grupo, intervención y control. Y por ejemplo, en el grupo intervención completan 15 y en el grupo control completan 20. Cuando deberían haber completado 20 cada grupo. Por algún motivo, no recibieron intervención o no pudieron ser medidos al final del tratamiento. O sea que perdí 5 en el grupo intervención y 2 en el grupo control. El análisis por intención a tratar lo que va a hacer es analizar a los 20 sujetos, no importa si hayan recibido o no, los 20 sujetos en cada grupo, no importa si hayan recibido o no el tratamiento para el cual fue asignado. Entonces, vas a ver un análisis por protocolo, en el cual el análisis por protocolo voy a analizar los que sí cumplieron el tratamiento y esto va a medir la eficacia de la droga, porque me va a decir la eficacia real de la droga, porque voy a analizar los que realmente cumplieron el tratamiento. Lo que pasa es que los resultados del análisis por protocolo pueden dar una idea de magnificación del resultado del tratamiento, porque analizo a los que lo cumplieron realmente. Y no me pregunto, con este análisis por protocolo, por qué los otros no lo cumplieron. El tratamiento provocaba muchas muertes, el tratamiento era difícil de llevar, el tratamiento los pacientes no eran complacientes. Por lo que sea, el análisis de protocolos los está dejando afuera, ¿sí? Me dice, los que hacen el tratamiento se curan o no se curan o tienen diferencias significativas de un determinado valor. O sea, hay una diferencia entre ellos, sí o no. Eso tendrá que ver después el resultado del análisis estadístico. Pero no tiene en cuenta a los que se perdieron. Para eso existe el análisis por intención a tratar. Recordemos que el análisis por intención a tratar lo que está buscando es establecer la seguridad del tratamiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la mortalidad entre los dos grupos es significativa a favor del grupo, por ejemplo, del grupo control, que no recibió la droga, podría ser porque uno pensaría que la droga aumenta la mortalidad de los pacientes, pero en realidad tengo más pérdidas en ese grupo, podríamos encontrar, ¿no?
Entonces, si yo no hago el análisis de seguridad, yo pienso que es por la droga, que en realidad lo que pasó es que me quedaron más pacientes que estaban más graves o por algún motivo no se fueron del protocolo y se murieron más. Y uno asume que la droga es la que provoca más mortalidad y en realidad es que los pacientes que quedaron se murieron más y no estoy teniendo en cuenta las pérdidas. Como dijimos, el análisis por intención de tratar, el principio que busca es analizar a los pacientes según su asignación original, ¿sí? Independientemente del tratamiento que recibieron. Una característica importante del análisis por intención de tratar y del análisis por protocolo es que conjuntamente, si van para el mismo lado, o sea, que si la droga fue o obtuvimos el tratamiento, el resultado deseado, tanto en el análisis por intención de tratar y en el análisis por protocolo, esto nos habla de una mayor efectividad o eficacia de la droga y una mayor seguridad de la droga, lo cual amplía considerablemente la confianza terapéutica sobre este nuevo fármaco, sobre esta droga de estudio, o un tratamiento cualquiera. Con el devenir de las publicaciones y con la aparición o la necesidad de publicar datos significativos o investigaciones con datos significativos, empieza a aparecer lo que llamamos análisis por intención a tratar modificado, en el cual no es claro el criterio que se utiliza para definir qué paciente entra o no en el análisis, ¿sí? Lo que uno tiene que preespecificar, o sea, a priori en el protocolo, es que uno va a utilizar el análisis por intención de tratar y qué va a hacer con esos datos perdidos, con esos pacientes perdidos, ¿sí? Si los va a citar y a los que no logra citar, por último, le termina imputando un dato, pero los tiene que medir, los tiene que poder saber cuál es el valor de la variable de resultado, ¿sí? El análisis por intención de tratar modificado lo que hace es, por lo menos, un poco más sesgado. Y lo que pareciera hacer es una intención de deseleccionar individuos que no responden al tratamiento, ¿sí? O, por ejemplo, aparecen individuos que adquieren criterios de eliminación que no estaban previamente establecidos en el protocolo. Todavía no existe una definición unívoca de qué es el análisis por intención de tratar modificado y cuándo debe emplearse, ¿sí? Por eso la representación de una bolsa de gatos, en la cual todo ensayo clínico que aplique análisis por intención a tratar y no lo haga de la manera como fue creado habitualmente o primeramente, termina siendo un análisis por intención de tratar modificado. El último sesgo vinculado al análisis que vamos a ver es el sesgo por selección incorrecta del análisis estadístico. Este no es muy común de ver, ¿sí? Generalmente las personas que se dedican a bioestadística, si está planteado a priori cómo va a ser el estudio de manera prolija, es difícil errarle en el análisis estadístico. Por último, vamos a ver los sesgos de notificación selectiva, ¿sí? En este caso, lo que aparecen es cuando no se reportan o se elige qué reportar de cada estudio de acuerdo a lo que aquel patrocinador o investigador desee o crea que es conveniente para su investigación. Un ejemplo claro es una droga, un inhibidor de la carboxioxigenasa 2, que era un analgésico, el Rofecoxib, y era un estudio que intentaba demostrar la superioridad del Rofecoxib versus el naproxeno, una droga que ya estaba en el mercado. Esta droga nueva, en la fase 4, es decir, en la farmacovigilancia, demuestra, o por lo menos aparecen reportes de, si mal no recuerdo, casos o episodios de angina de pecho vinculados al consumo de Rofecoxib, ¿sí? A partir de eso, la droga fue discontinuada y fue retirada del mercado. El sesgo aquí estaría en que los investigadores, nosotros no sabemos si ellos lo conocían o no, pero al hacer un análisis secundario por parte de las autoridades
farmacéutica, en este caso la FDA, de los pacientes que habían sido incluidos al estudio fase 3 para poder aprobar la droga, encontraron que había mayor riesgo de episodios cardiovasculares en los pacientes que habían tomado rofecoxib, o sea, en el grupo de tratamiento. Y esto no fue notificado al momento de la publicación del estudio, ¿sí? Este es un caso demasiado burdo, pero muchas veces uno como investigador tal vez no publica lo que no es significativo, pero tengamos en cuenta, y después lo vamos a ver más adelante, que lo no significativo, cuando uno lo analiza en conjunto, tal vez crea una tendencia. ¿Y cuando analizo en conjunto? Cuando realizo una revisión sistemática. Los siguientes sesgos que vamos a ver son los sesgos de diseminación de resultados. Hay una larga lista, sesgo de publicación, sesgo de lengua de publicación, sesgo por el país de publicación, por retraso en la publicación. ¿Sí? O sea, tienen que ser todos sesgos vinculados a los resultados del estudio, ¿sí? El que más nos va a interesar es el sesgo de publicación. Es muy común ver este gráfico cuando uno hace una revisión sistemática y un metaanálisis. Uno debería ver a dónde se ubican los resultados con respecto al valor de P establecido por los estudios, ¿sí? Si todos los estudios están fuera del embudo, significa que hay un sesgo de publicación positivo, o sea que solo se publican los estudios que son significativos. Introduciendo estudios, como sería el panel B, o sea el cambio entre los dos paneles, entre el A y el B, introduciendo estudios que tienen p-valor por debajo de que no significativo, o sea, alto, un p-valor alto, no significativo, ese efecto que uno podría haber encontrado en la revisión sistemática y metaanálisis puede quedar espurio, o sea, puede desaparecer, ¿sí? O inclusive pueden aparecer efectos adversos a tener en cuenta. Entonces, este sesgo de publicación, esta no sé si llamarlo moda, pero requerimiento de las revistas o de las publicaciones que fomentan o por lo menos privilegian las publicaciones que encontraron diferencias significativas. Hay otros sesgos de publicación, ya los dijimos, el sesgo de la lengua y generalmente las revistas que tienen alto impacto, o sea, las que son fáciles de acceder, no porque sean gratis, sino porque están más promocionadas y porque si uno hace una búsqueda en bases de datos donde indexan revistas, aparecen primero porque tienen mayor índice de citación. Entonces las otras revistas quedarían, no quedarían, pero son más difíciles de encontrar, más difícil de encontrar las investigaciones, y eso provoca un sesgo a la hora de conocer cuáles son los resultados acerca de una investigación, de diferentes investigaciones. Lo mismo pasa con el país de publicación. Los países de tercer mundo, países subdesarrollados, suelen tener revistas con menor índice de citación, lo cual más difíciles de acceder o de conocer. Y de publicación múltiple a veces aparecen, por ejemplo, en revisiones sistemáticas, dos estudios que parecieran ser diferentes, pero es la misma población, nada más que se publican en dos revistas diferentes, ¿sí? Por último nos quedan el sesgo de interpretación de resultados por el lector. Es una larga serie de posibles sesgos que aparecerían, que influirían en el lector a la hora de ser objetivo al leer un estudio o un ensayo clínico.